El gobierno de Lázaro Cárdenas. Como lo habíamos visto anteriormente, Plutarco Elías Calles estuvo gobernando desde 1929 tras bambalinas. Él era quien tomaba las decisiones de quién tenía que estar ocupando los puestos y así lo hizo también al comienzo del gobierno de Lázaro Cárdenas. Él fue el que estuvo nombrando funcionarios en diferentes áreas, quien estuvo mandando gobiernos en los diferentes estados, hasta que empezaron a tener diferencias Plutarco Elías Calles y Lázaro Cárdenas por motivo de que Lázaro Cárdenas permitió a los obreros que se manifestaran mediante las huelgas. Y así comienza el gobierno de Lázaro Cárdenas. El gobierno de Lázaro Cárdenas, 1934 a 1940. En 1935 la situación política era tensa debido a las conductas de la política obrera. Calles protestó diciendo que se habían radicalizado las exigencias de los líderes obreros y que la culpa era del presidente. Varios políticos estuvieron de acuerdo con Calles, pero Cárdenas tenía de su lado a las organizaciones obreras y campesinas, así como a los miembros del ejército. Con esto a su favor, en abril de 1936 decidió expulsar del país a Calles y a varios de sus más cercanos colaboradores. Los callistas fueron expulsados del gabinete del Congreso, de las gobernaturas y de los mandos del ejército. Inconforme con las expulsiones, en 1937 Saturnino Cedillo se sublevó en el Plan de San Luis, pero el gobierno resolvió el conflicto y en 1939 Cedillo murió y concluyó su movimiento. Política económica del gobierno de Lázaro Cárdenas. En la gestión de Cárdenas, la economía del país estaba dominada por el capital extranjero, con predominio del estadounidense y en menor escala el europeo. Los capitales ascendían a cerca de 4,000 millones de pesos en agricultura, minería, petróleo, industria, electricidad, comunicaciones, ferrocarriles, banca y comercio, pero los beneficios para el país eran reducidos. Propiedad territorial y política agraria. El latifundio predominaba, por lo tanto la propiedad territorial seguía en manos de unos cuantos. Los campesinos se encontraban excluidos de los beneficios de los cuales estaban gozando los latifundistas. Por lo tanto, era necesario que hubiera una reforma en esa política agraria y Lázaro Cárdenas aprovechó el momento. En ese contexto, el gobierno favoreció la creación de la Confederación Nacional Campesina, en la cual se incorporó y se sirvió del campesinado. Se integró el ejido colectivo como modalidad en el reparto de tierras, ya fuera en la región de La Laguna, en las haciendas henequeras de Yucatán, en Michoacán y en otras entidades. En este sexenio se otorgaron más de 1,000 títulos de propiedades a más de 1 millón de campesinos, que en total recibieron más de 18 millones de hectáreas. Sin embargo, grupos conservadores crearon la Unión Sinarquista para la defensa de la propiedad privada y en rechazo de la socialización de la tierra. El reparto agrario no resultó del todo positivo. Esta entrega masiva de tierras se realizó en aras de la justicia social, pero con más motivos políticos que económicos y técnicos. El país había sido agrícola y autosuficiente, y la producción agropecuaria de la parcela y el ejido no rendía por varios factores. 1. La falta de tecnología, tierras con áreas de cultivo insuficiente, la erosión, inseguridad en el campo, inexistencia de sistemas de riego, crédito caro y extemporáneo, etc. Y así el país se convirtió en importador de alimentos con la consecuente fuga de divisas. La economía en México durante el gobierno de Lázaro Cárdenas. El petróleo. La industria petrolera se concentraba en poder de empresas extranjeras. Las ganancias salían del país y México recibía escasos beneficios. La industria eléctrica. Capitales de Canadá, Inglaterra y Estados Unidos en 90% controlaban la industria eléctrica. Empresas como la Compañía Mexicana de Luz y Fuerza, que sustituyó la Comisión Federal de Electricidad en el 2009, generaban electricidad en la capital y en regiones colindantes. La minería. Empresas estadounidenses como la ASARCO, por sus siglas en inglés, prácticamente monopolizaban la producción minera, junto con Anaconda y American Metal,
que participaban en forma minoritaria. Los principales metales que obtenía era la plata, oro, cobre, plomo y zinc. México estaba en los primeros lugares como productor de plata, pero no veía beneficios de esto. Política obrera. La política obrera durante el régimen cardenista fue diferente a la de los gobiernos anteriores, porque cesó la represión ante las demandas obreras. Tan es así que entre 1934 y 1935 estallaron más de 600 huelgas y esto provocó, o mejor dicho, se promovió el sindicalismo. Creación de la CTM. En febrero de 1936 se creó la Confederación de Trabajadores Mexicanos, en donde se nombró como secretario general a Vicente Lombardo Toledano y como secretario general de Organización y Propaganda a Fidel Velázquez. Desde su fundación, la CTM ha apoyado la política gubernamental. En 1938 se crea el Partido de la Revolución Mexicana y la CTM forma parte de su estructura. Así el movimiento obrero quedó supeditado a los intereses del Estado. Como la economía era capitalista, el gobierno respetó la propiedad privada, la libre competencia y la libre empresa. Al mismo tiempo pretendió repartir de manera equitativa las ganancias al trabajador, pero en realidad era una política híbrida y ambigua, sin una posición definida, lo cual ha sido recurrente en la política mexicana. Política educativa durante el gobierno de Lázaro Cárdenas. Durante el gobierno de Lázaro Cárdenas, la educación elemental obtuvo un gran apoyo, ya que ésta se impartió en lugares apartados y en zonas urbanas, a donde antes no había llegado la educación. Se dio un gran impulso a la educación en adultos, promoviendo de esta manera las escuelas técnicas. Se crearon escuelas regionales campesinas y los internados, el Instituto Nacional de Psicopedagogía, la Escuela Normal de Educación Física, el Departamento de Educación Física, el Instituto Politécnico Nacional y el Consejo de la Investigación Científica, el Instituto Nacional de Antropología e Historia y otros más. En diciembre de 1934 se estableció la educación socialista. Al respecto se modificó el artículo 3 constitucional. La nacionalización de ferrocarriles en 1937. La nacionalización de Ferrocarriles Nacionales de México se dio en junio de 1937. El movimiento ferrocarrilero incidia en este decreto. Con ello, el Estado administraría el 49% de esta empresa, con el supuesto beneficio para el país. Los ferrocarriles representaban más del 90% del transporte del país, pues la red de carreteras aún no se construía y por lo tanto estos tenían una importancia vital. La expropiación petrolera. El gobierno tenía los instrumentos legales para la expropiación petrolera. Tales eran el artículo 27 constitucional y la ley de expropiación que se había expedido en 1936. Antecedentes. El movimiento obrero también influyó. El Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana, al presentar su pliego petitorio a las empresas y en donde se pedía un contrato colectivo de trabajo y mejoría en las condiciones laborales, exhibió a las empresas que asumieron una actitud negativa y de rebeldía ante las autoridades del país, como la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, la cual se pronunció en favor de los obreros. El gobierno ordenó que una comisión indagara las finanzas de las empresas petroleras. El resultado dio a conocer que aquellas empresas sí podían incrementar los salarios y que además esos negocios no habían favorecido a los intereses del país. Las compañías se negaron a acatar las resoluciones gubernamentales y se comenzó un debate prolongado. Estados Unidos e Inglaterra presionaron a nuestro gobierno para obligarlo a llegar a un acuerdo con resultados negativos para México. La Suprema Corte de Justicia determinó que las empresas debían acatar las disposiciones de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, pero no respondieron en espera de que el gobierno modificara o desistiera de su oposición. Los empresarios, como último recurso, concedieron aumentos salariales, pero condicionados al control de los procesos productivos y reduciendo las prestaciones sociales. Ante esto, el 18 de marzo de 1938,
el gobierno decidió expropiar los bienes de las empresas petroleras. Y así, el 20 de julio de 1938, se creó Petróleos Mexicanos, la cual se encargaría de conducir la industria petrolera nacional. Se determinó que los recursos existentes en el subsuelo no serían objeto de negociación, pues en el artículo 27 constitucional se señala que este es propiedad nacional. Las negociaciones eran difíciles ante la posición del gobierno y la intransigencia de las empresas. Y así, en 1937 nace la Unión Nacional Sinarquista, la cual postulaba a los revolucionarios como anarquistas y enemigos de la Iglesia. Más tarde, el 15 de septiembre de 1939, Manuel Gómez Morín, destacado intelectual y político, encabezó un grupo de políticos de derecha. Con ellos fundó Acción Nacional, organización cuyos principios comulgaban con los intereses de empresarios, grupos católicos, profesionales e intelectuales. Su propósito inicial fue combatir la política de Cárdenas, a la que acusaba de poner en peligro la libertad. Además, defendían la propiedad privada, porque según sus argumentos de esta manera se aseguraría la producción nacional, se dignificaría a la persona y se defenderían los valores espirituales. Para ellos, la miseria se debía al desorden. Mientras tanto, en el mundo, en los últimos 2 años de gobierno de Lázaro Cárdenas, el mundo se encontraba en plena Segunda Guerra Mundial. Entre 1939 y 1945 ocurre la Segunda Guerra Mundial. En ella se involucró una gran parte de la humanidad y en la misma proporción fueron las pérdidas, tanto humanas como materiales. Este conflicto coincidió con los 2 últimos años del periodo cardenista, durante los cuales nuestro país mantuvo una posición neutral. En esta guerra convergieron ideologías como el nazifascismo, en el cual las libertades y el mismo individuo se convertían en apéndices de los estados totalitarios, y en cuyo afán de dominio quitaban a sus pueblos la esencia humana. En el lado contrario estaban el socialismo y el capitalismo, que luchaban en causa común contra ese poderoso adversario, que al final fue destruido solo en parte. Durante el gobierno de Lázaro Cárdenas, diversas fuerzas políticas y económicas empezaron a surgir. Ante esto, las fuerzas cardenistas mostraron como candidato a Manuel Ávila Camacho. En la oposición estaba Juan Andrew Almazán, propuesto por las fuerzas que eran conservadoras de ese país, o lo que ahora conocemos como el PAN. Sin embargo, en el discurso de campaña, Manuel Ávila Camacho en sus propuestas eran muy similares a las del Partido Acción Nacional, así que finalmente triunfó en las elecciones como presidente de la República Manuel Ávila Camacho.